Bienvenidos a las entrevistas de Concibe. Por desgracia, no todos los embarazos que se inician acaban con un nacimiento. Hoy vamos a hablar sobre los abortos y su diagnóstico. Nos acompaña el doctor Gómez, ginecólogo, cirujano, médico especialista en cirugía reproductiva. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, ¿nos podría definir qué entendemos por aborto? Pues el aborto es la detención en la progresión del embarazo. Habitualmente suele ser de forma precoz, entonces suele ocurrir la mayoría de los casos antes de las 12 semanas de gestación, pero es simplemente eso, el término engloba una detención en la progresión gestacional. ¿Y cómo podemos determinar que ha sucedido esta interrupción? A día de hoy se suele emplear pues, estudios de imagen para intentar valorar el factor uterino, que es un elemento importante dentro de la ecuación de embarazo, bien sea ecografía o una histerosalpingografía para valorar si hay algún problema en el útero o en las trompas que estén generando el aborto. Es básicamente factor uterino. Luego hay otros elementos que podemos buscar, como son factores embrionarios, porque es otro elemento también de la ecuación. Dentro del embrión pues podemos hacer algún estudio genético al propio embrión para intentar ver si lo que está ocurriendo es un problema cromosómico o una alteración genética que acaba en este tipo de desenlace. Y el tercer componente también es el componente materno. Entonces tenemos embrión, útero y el componente materno en sí, que puede estar valorado. Aquí podemos aplicar muchas analíticas inmunológicas, analíticas de coagulación de la sangre, por ejemplo, o valorar algún trastorno metabólico no controlado en la paciente que pueda repercutir negativamente en el embarazo. Básicamente los tres grandes apartados. Entonces podríamos definir que habrían o existirían algunos factores que determinarían que unas mujeres pudieran ser más propensas a sufrir abortos que otras. ¿Sería cierto? Sí. Perfectamente. Hay pacientes que, desde luego, la edad es un factor fundamental, es inherente al paciente y que se relaciona directamente como causa de aborto. Y esto va de la mano de alteraciones genéticas, habitualmente. Es decir, se sabe que a partir de los 35 años de edad la calidad de los ovocitos empieza a disminuir y esto pues repercute en las tasas de aborto, pues se incrementa la posibilidad de aborto, ¿sabes? Eso es un elemento a tener en cuenta, la edad del paciente. Luego, si las pacientes obesas, por ejemplo, con un índice de masa corporal de más de 30 o de más de 31, pues también por cada incremento en el punto de índice de masa corporal por encima de 30, pues se va incrementando más de un 5% la posibilidad de aborto. Es otro elemento también, el peso del paciente. Luego, si la paciente tiene algún trastorno metabólico, pues que no se haya controlado, una diabetes mal controlada, por ejemplo, también puede desencadenar este tipo de desenlaces. Pues, son algunas de las alternativas. Luego, si valoramos también el factor uterino, pues tenemos herramientas hoy en día para filiar un diagnóstico de origen uterino, malformaciones congénitas, por ejemplo, o alguna patología adquirida como pólipos o miomas. ¿Y en qué momento deberíamos consultar al experto en reproducción? Pues en el ámbito en líneas generales, la consulta de una paciente a un centro de fertilidad suele ser, si la paciente tiene la madurez suficiente para planificar su futuro reproductivo, antes de los 35 años de edad es buen momento para consultar si lo tiene bastante claro sobre cuál va a ser su planificación a futuro. Es decir, yo me planteo maternidad a partir de los 38 años porque socialmente o laboralmente mi momento ahora no me permite. Pues en ese caso, si la paciente quiere planificar, es un buen momento y mientras más joven, mucho mejor. Antes de los 35 años es buen momento. Eso es un motivo por el cual la paciente podría consultar. Luego, si la paciente tiene abortos de repetición, que ocurre en más de 2 ocasiones, es una buena ocasión para intentar valorar qué es lo que está ocurriendo, qué está generando este tipo de situaciones.
en líneas generales, una paciente que desea concebir, las recomendaciones son, al cabo de un año de mantener relaciones periódicas, si no ocurre gestación, acudir a un centro de fertilidad para intentar valorar qué es lo que está ocurriendo. Esto en la población general. Luego hay subpoblaciones especiales, por ejemplo, una paciente que tenga una cirugía pélvica previa o que tenga alguna tumoración de ovario o endometriosis ya diagnosticada de inicio. Si esta paciente mantiene relaciones de forma periódica, al cabo de 6 meses no consigue gestación, es buen momento, es decir, adelantar los tiempos ante pacientes que tienen algún inconveniente, porque luego quizás sea un poco tarde para hacer algún adelanto. Doctor, nos ha comentado el concepto de abortos de repetición. ¿Nos podría definir en qué momento se considera que una paciente es abortadora de repetición? Pues la paciente abortadora de repetición es un perfil muy específico de paciente en reproducción asistida y son pacientes que consiguen un embarazo, y consiguen un embarazo no significa que tenga una analítica de hormona de embarazo positiva en sangre. Debe haber evidencia ecográfica de una gestación en curso, es decir, un saco gestacional intraútero perfectamente valorable. Entonces, una vez que ya hay un saco gestacional intraútero y ese saco gestacional o esa gestación inicial, perdón, no llega al término, se interrumpe al cabo de unas semanas, pues eso se considera un aborto, no una negativización de la hormona de embarazo. Eso no es aborto. Ya cuando hay evidencia, pues sí que lo hay si se detiene la progresión. Es un término un poco ambiguo, un poco engorroso quizá, pero así es como está definido y se ha estudiado porque este perfil de pacientes pues cumple ciertas características que hay que investigar. Entonces, es una paciente que tiene 2 o más abortos consecutivos, ¿sabes? Esto se clasifica como una paciente abortadora habitual. ¿Y de qué herramientas disponemos para diagnosticar las causas de esta pérdida gestacional? Pues desde el punto de vista analítico podemos valorar perfiles hormonales en la paciente, perfiles de coagulación de la sangre, por ejemplo, también. Hoy en día también se estudia mucho el factor inmunológico, las células natural killer, etcétera. Son determinaciones que nos pueden orientar un poco el caso. Desde el punto de vista de imágenes podemos valorar tanto ecográficamente el útero, el aspecto anatómico del sistema reproductor femenino, con una ecografía, por ejemplo, perfectamente lo podemos valorar si es funcional o no. Y también la histeroscopia para valorar este otro apartado. Y como última instancia, pues tenemos también estudios genéticos propios al embrión que están muy desarrollados hoy en día y se pueden hacer perfectamente antes de transferir un embrión, por ejemplo, o cuando hay un aborto intentar diagnosticar si realmente el problema lo tenía el embrión con estudios genéticos. En los casos de que se haya diagnosticado una intervención del embarazo, existe la técnica del histerolegrado. ¿Nos puede hablar más de esta? Sí, es una técnica muy interesante, lleva muchos años también de haberse implementado y es básicamente hacer una histeroscopia, que es entrar con una cámara dentro del útero, pero en este caso en un útero gestante. Lo único es que la gestación se ha detenido, por tanto no va a haber ningún daño a terceros, por decirlo así. Entonces lo que haces es, con la cámara, una vez que la paciente está embarazada y se ha detenido, entras en la cavidad, valoras ciertos aspectos que te pueden dar una pista sobre dónde puede haber algún problema. Por ejemplo, el sitio de la implantación embrionaria, dónde ha sido, si ha sido en el fondo del útero, que es la parte más importante, donde ocurre más del 80% de las implantaciones embrionarias, si la implantación ha sido en un tercio inferior del útero o en una zona desfavorable quizá para el desarrollo embrionario. Eso lo puedes valorar perfectamente. Luego, si tú has operado a una paciente con una histeroscopia previa, pues puedes valorar qué relación guarda esa cirugía que hiciste con el saco de embarazo. Si se ha implantado, por ejemplo, en la zona donde has quitado un mioma o donde has operado, pues quizá no era la mejor zona para implantar. Pues todo eso son pistas que podemos valorar con un histerolegrado. Más cosas. El histerolegrado te permite
obtener una muestra del saco de embarazo en sí para estudio microbiológico y poder filiar si se ha tratado de un proceso infeccioso, por ejemplo, que ha ocasionado esto. También puedes obtener muestras del saco y del embrión propiamente para un estudio genético, y esto sí que es lo más importante porque establece mucho pronóstico en la paciente. Si es un problema genético, está claro que lo que hay es que intentar conseguir embriones genéticamente normales para obtener un buen resultado. Entonces, es una buena herramienta que permite obtener mucha información y ayudará mucho al paciente para las futuras decisiones. Está claro que hay unas ventajas entre el histerolegrado y el legrado convencional. Y en los casos de que se diagnostique un problema cromosómico a nivel embrionario, ¿de qué herramientas terapéuticas disponemos? Pues como ya os comenté, si el problema es embrionario como tal, de un trastorno genético, lo que hay es que intentar conseguir obviamente un embrión con una carga genética normal. ¿Y esto cómo se hace? Pues hoy en día el proceso implica estimular a la paciente, obtener los embriones. Hay la tecnología para, antes de transferir un embrión, pues biopsiarlos, los embriones, antes de ponerlos, y obtener un estudio genético de ese embrión antes de introducirlo en el útero. Entonces, obviamente, transferirás los embriones que están genéticamente sanos, ¿vale? Y eso es una forma de hacerlo. La otra opción, indudablemente, pues quizás no es la más buscada por las pacientes. Desde luego es una donación ovocitaria cuando las alteraciones genéticas recurren con frecuencia y no hay posibilidad de conseguir un embrión sano. Pues existe a día de hoy la donación embrionaria que da respuesta, desde luego, para obtener embriones sanos para que la paciente pueda gestar. No es la más ideal para la mayoría o no es la que busca de primera línea la mayoría de las pacientes, pero son formas de solventar este tipo de situaciones. Son opciones dentro de la fertilidad para que cada pareja encuentre su camino. Para terminar, doctor, ¿qué recomendaciones daría a una pareja que ha sufrido una pérdida gestacional? Que piense que hoy en día, con los avances que hay y las formas que tenemos de diagnosticar ciertas cosas y manejar ciertas patologías, podemos dar mucha respuesta a un gran número de pacientes. Lo más probable es que esa paciente que acaba de sufrir un aborto pues tenga una solución, y lo más probable es que esa solución sea mucho más fácil de lo que ella piensa. Lo que pasa es que tiene que acudir a un centro donde puedan darle ese tipo de respuesta que ella busca, un centro pues que tenga la capacidad de diagnosticar y de llevar a cabo su caso perfectamente. Entonces, mi recomendación es que no se vengan abajo, que intenten buscar las vías, que las hay perfectamente y muchísimas hoy en día, y que seguro que hay alguna salida para ellas, seguro. Muchísimas gracias por sus consejos, sus recomendaciones y todo lo que nos ha contado. Ha sido un placer tenerle en Concibe, doctor. Muchísimas gracias.